todas las que estén haciendo de esta manera virtual tan especial, es que ustedes aprovechen, digamos, las diferentes estrategias que tienen las cátedras para que el cursado sea dentro de todo lo más normal. En nuestro caso, va a ser con los PowerPoint, con el apoyo del dossier y con audios o pequeñas grabaciones que se va a subir a lo largo de este cuatrimestre. Vamos entonces, a mí me gustaría, no lo vamos a hacer tan larga también porque es muy, no sé si ustedes vienen de clase temprano o es la primera clase del día de ustedes, pero no lo vamos a hacer muy tediosa y muy larga. Entonces vamos a aclarar, digamos, de la unidad 1, es importante que tengan el programa, lo tienen que tener. El programa, no me acuerdo si hemos hablado con Alejandro del programa, va a ser el mismo, creo, sí, hemos hablado al principio, hace mucho, va a ser básicamente el mismo. Es importante que ustedes lo tengan. El programa siempre tiene que estar a la par de ustedes, porque el programa es el instrumento, el elemento que los va a guiar, digamos, es la luz, esa linterna que lo va a guiar durante todo el cursado y sobre todo cuando ustedes vayan a rendir. Porque en el nivel que ustedes están, un nivel universitario, está el programa. Los profesores hacen un programa, vuelcan una serie de contenidos, de bibliografía, y que algunos temas pueden no darse, pero ustedes tienen la obligación de verlo. A diferencia, por ejemplo, del sistema del secundario, la primaria, se toma lo que se da. No se puede tomar o pedir algo que no se haya explicado. En cambio, en ustedes no. A nivel universitario, todos los puntos, así no se lo haya tratado, visto, ustedes tienen la obligación de saber. Y su obligación, cuando no entiendan, de preguntarle a los profesores, por supuesto. Y de esta primera unidad, que es una presentación, digamos, la primera introducción a lo que es la geografía económica, he seleccionado algunos puntos que es importante remarcarlo y además que tienen que tener en cuenta a lo largo de toda la materia y después para utilizarlo y hacer una bajada en otras materias específicas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aclarar primero? Cuando uno piensa que estudia la geografía económica, ustedes tienen que pensar en clave de que la geografía económica es la que estudia la espacialización, así resumiendo, la espacialización de las actividades económicas. Es decir, que la geografía económica va a ser la encargada de analizar, de interpretar, de explicar las diferentes actividades económicas que se producen en el espacio. Es decir, nosotros tomamos el concepto de Lois y Dickens, que son unos geógrafos ingleses, en donde ellos, ahí en el Power están, ¿no es cierto? Ellos dicen que se interesan en la construcción de principios generales, de teoría, es decir, tratar de explicar a partir de una lógica cómo es el funcionamiento del sistema económico. Es bastante pretenciosa en ese sentido la geografía económica, pero bueno, ese es, digamos, el espíritu que anima a esta parte de la geografía. Ustedes tienen que saber, no solamente por geografía económica, sino que el espacio geográfico, que es el punto central, el inicio y el final de la geografía, de tratar de entenderlo al espacio, es el resultado de múltiples procesos.
porque no hay ningún espacio que sea neutro, ni ningún espacio que sea natural ya, ni siquiera creo que muy poco algunos espacios que quedan naturales en la Tierra, podríamos irnos quizás a la Antártida, no sé, creo que no, porque ya incluso la Antártida está totalmente dividida y ocupada por diferentes bases militares y de investigación de diferentes países del mundo. Es decir, que no hay países, no hay lugares en la Tierra, en el mundo, que permanezcan vírgenes naturales. Y que todo el espacio que nosotros observamos es el resultado de una interacción de procesos, tanto naturales, sociales, económicos, históricos, y muchos se explica la conformación de ese espacio a partir del análisis, poder saber cómo han interactuado o de qué manera han interactuado estos diferentes factores. A mí me gusta dar un ejemplo siempre para que ustedes entiendan lo que yo les quiero decir, y sobre todo algo importante, ¿no? Que ustedes lo deben haber visto quizás en alguna definición en epistemología, y todo tiene que ver también con el valor y el interés que le han asignado esa sociedad, el hombre en particular, a ese espacio, porque los intereses y el valor ha ido cambiando a lo largo del tiempo. A mí me gusta dar este ejemplo porque es como muy contundente y puede explicar lo que yo estoy queriendo decir. Por ejemplo, nosotros pensamos en términos de la región pampeana, de nuestra pampa, o la región pampeana, la amplia llanura pampeana. ¿Saben cuál es la llanura pampeana? Por lo menos del secundario, ¿sí o no? Si yo le digo llanura pampeana, ustedes en su mente se imaginan cuál es. Sí, profe. Perfecto. Bueno, ocupa gran parte de la provincia de Buenos Aires, gran parte del sur, del centro de Santa Fe, el sur y centro de Entre Ríos, parte de la provincia de Córdoba, de San Luis. Bueno, todo ese espacio geográfico que nosotros llamamos la Pampa, para nosotros ahora actualmente es un espacio de un alto valor económico y social. Vamos a ver por lo económico, ¿sí o no? Porque bueno, ahí se concentran no solamente la mayor actividad agropecuaria del país, agricultura y ganadería, están casi los 3/4 porcentaje de las industrias del país, de las principales inversiones, etc. Entonces es el espacio geoeconómico gravitante, importante, estratégico de nuestro país. Pero que no siempre ha sido así. No siempre ha sido así. Entonces cuando uno empieza, ustedes lo van a ver en Argentina el otro año. Me imagino que van a llegar el otro año tercero, ¿no? A cursar tercero. Bueno, cuando ustedes vean Argentina, bueno, ahí ustedes van a ver con mayor profundidad lo que yo les quiero decir. A mí lo que me interesa es que perciban esto. En algún momento, en la época de la colonia, cuando todavía estaban los españoles por estas latitudes, y los cuales los españoles eran dueños absolutos de estas tierras, la región pampeana era una cosa que estaba allá lejos, hermanos, había unos salvajes, algunos caballos salvajes, algunos indios, no tenían, bueno, ahora no se dicen indios, sino pueblos originarios, no tenían ningún tipo de interés ni valor para ustedes, para ellos, no estaba en su interés. ¿Por qué? Porque el interés cuando estaban los españoles estaba centrado hacia el norte, en lo que es actualmente Bolivia, en las minas de Potosí, minas de oro y plata, y bueno, y el centro de gravedad, importancia para ellos era, por ejemplo, el noroeste, entre ellos Tucumán, porque de acá de Tucumán salían todas las provisiones, la logística, las carretas con los alimentos, todo lo que ellos necesitaban mientras estaban, ¿no es cierto?, explotando las minas. Y la región pampeana
era una cosa que no estaban dentro de su interés, porque a ellos no les interesaban esas tierras, vastas tierras, para explotar. Eso radicalmente, fíjese cómo cambia, hay una fecha, yo le digo 1776, cuando se crea un virreinato del Río de la Plata y se crea el puerto de Buenos Aires. Bueno, ahí cambió la historia, ahí viró totalmente, porque es a partir de 1776 cuando comienza a tomar otra dimensión esta región. En primer lugar, por el puerto, empieza a convertir en una zona dinámica desde el punto de vista del comercio para los españoles. Y bueno, después que los españoles no están, desaparecen, y ya los criollos comienzan a visualizar y a ver la fertilidad y la grandeza de esa llanura vinculada para la explotación de serie. Primero, digamos, la primera actividad de la llanura pampeana fue la ganadería. La ganadería, después la ganadería fina, después la agricultura, cereales, trigo, maíz. Bueno, por supuesto, de pronto esta región en menos de 200 años cambió totalmente la importancia y empezó a consolidarse y a conformarse como el área o el territorio más importante de nuestro país. Le doy otro ejemplo de espacio. Nos situamos en una provincia, en Catamarca. Nos situamos en una localidad, en una zona, en las minas, donde están los yacimientos ahora de la lumbrera, en donde se sabía que existían de hace mucho. Abel Peirano, que fue, digamos, quien recorrió toda esa zona en Catamarca, y sabía que había ahí ricos yacimientos, quizá no sé si tenía la magnitud de saber, pero había oro, plata, y sí. Y estuvieron, no sé cuántos tiempos, eran, digamos, un recurso que estaba, pero que no tenía ningún valor, no había una gran importancia. ¿Por qué? Porque no se los explotaba. Eso cambió cuando para Catamarca, y sobre todo dentro de Catamarca para las zonas cercanas a la mina, al yacimiento, a la lumbrera, Santa María, por ejemplo, y cuando tuvieron que venir dos empresas, una canadiense y otra australiana, que invirtieron, creo que en su momento, más de 25.000 millones de dólares, porque todas las que son inversiones destinadas a la minería requiere un capital muy importante, y recién comenzó a cobrar importancia. Incluso se cambió la configuración de ese paisaje, la actividad comercial, los caminos, las comunicaciones, todo eso mejoró porque hubo otra percepción, otros intereses que motivaron a dinamizar ese espacio. Bueno, eso pasa con, digamos, todos los espacios que ustedes van a analizar. Siempre tienen, digamos, un porqué, hay un factor que los dinamiza, que los termina de organizar. Si quieren, no lo hagamos por la parte del punto de vista económico. Ustedes que acaban de cursar población, yo creo que en población hacían un recorrido por ahí, en urbano y rural, ahora que están cursando, de ciertos espacios, por ejemplo, acá en Tucumán, que se han convertido en importantes, pero no tanto desde el punto de vista comercial, sino como destinado para la construcción de residencias, digamos, de nuevas formas de agrupamientos urbanos. Me refiero a los country o barrios privados en la zona de Yerbabuena, que tiene, y hace 3-4 décadas eso totalmente estaba ocupado por cañaverales o de limones, por ejemplo, quintas de limones. Bueno, los espacios van cambiando, van evolucionando de acuerdo a los intereses que van a predominar, algún factor que lo va a redinamizar o no. Y eso sucede con, digamos, todas las actividades económicas que
que nosotros vamos a estudiar. ¿Qué es importante que ustedes sepan? Primero, que las actividades económicas se las clasifica. O sea, hay una clasificación de las actividades económicas y una gran clasificación es distribuirlas en tres grandes grupos, en tres grandes sectores de la economía. Entonces están las actividades que se le denominan económicas primarias o extractivas, las actividades económicas secundarias y actividades económicas terciarias. Las primarias son aquellas actividades en donde hay una relación entre el hombre y el medio, por ejemplo. Esa es, digamos, es la muletilla entre el hombre y el medio. Entonces hay 5 actividades, con los deditos de la mano. 5. Son agricultura, ganadería, explotación forestal, minería y pesca. Repito, agricultura y ganadería, explotación forestal, minería y pesca. Las actividades extractivas también le llaman. Estas actividades económicas primarias han sido sumamente importantes en algún momento en la historia de la vida económica de los países, porque han sido las primeras. Y si bien, digamos, son actividades que están vinculadas, sobre todo algunas de ellas, a la obtención de uno de los recursos estratégicos del mundo. En el mundo, ustedes tienen que pensar siempre en esta clave, hay tres, sobre todo tres recursos que son estratégicos, básicos. Recursos por los cuales se ha ido a la guerra y han sido de fuertes disputas, y siempre se ha tratado incluso de conquista, todo tratar de controlar la producción de esos recursos. ¿Cuáles son? El primer recurso estratégico y para la supervivencia del hombre, la producción de alimentos, los alimentos. Eso estará vinculado, ¿no es cierto?, a actividades como te acabo de decir, agricultura y ganadería, pesca. Bueno, ¿A la tierra podría ser, profesora? ¿Cómo? ¿El recurso podría ser la tierra? O sea, el territorio, digamos. La tierra es así. A ver, volvamos. Bien, Antonella, me gusta que por ahí puedan participar y me hagan volver para aclarar algunas cosas. Hay una gran cantidad de recursos, chicos. Una gran cantidad, muchos, muy importantes. Pero hay algunos que son como más importantes o estratégicos. Y bueno, si bien, como dijo Antonella, el recurso tierra, la tierra, es importante. ¿Por qué? Porque el recurso tierra me va a significar, ¿cierto?, el poder desarrollar una actividad como es la agricultura, por ejemplo, la ganadería. Pero vamos, digamos, ya al producto final del tener un recurso tierra, que es la producción de alimentos. Entonces yo lo que les decía, ¿cuáles son esos tres recursos básicos e importantes, estratégicos? La producción de alimentos, y entre paréntesis, vuelvo a lo de Antonella, en la producción de alimentos ahí van a entrar también otros recursos vinculados. Si yo pienso recurso tierra, ¿qué otro recurso? Que es también estratégico. El tercero. ¿El petróleo, profe? Bueno, el petróleo, perfecto. El petróleo es el tercero, que es el recurso energético, el que mueve el mundo. El mundo sin petróleo todavía no hay un escenario posible, no hay algo que haya salido todavía, inventado que lo pueda reemplazar el petróleo. O sea que el petróleo todavía es irreemplazable. Y el tercero es el agua.
la disponibilidad de agua. ¿De qué agua? Agua dulce. Profesora, Sí, diga, ¿quién habla? disculpe. Sí, Nico acá. Bien. Producción de alimentos, ¿cuál más dictó aparte de los recursos? Y la producción de el agua y el agua dulce específicamente. Sí, ¿Es un recurso escaso o no el agua dulce en el planeta Tierra? ¿O es abundante? sí. No, es escaso. Es escaso. Tan escaso que ustedes tienen que saber, gente de segundo año, futuros profesores o licenciados, entre paréntesis aprovecho para decirle que ustedes van a tienen chicos, tienen y deben saber algunas magnitudes, algunos datos, ¿no? Por ejemplo, ustedes que han tenido clima, ustedes saben que la temperatura disminuye con la altura, ¿sí o no? ¿Han visto eso? Sí. Sí, ¿y cuánto es la disminución? Un grado a 180 Un metros. grado cada 180 metros, ¿sí? Bueno, ustedes han estudiado ya algunas magnitudes que son como características, entonces hablan, a ver, se me está ocurriendo, de los climas tropicales o ecuatoriales, están hablando de precipitaciones por arriba de los 2.000 milímetros. Entonces, ustedes saben más o menos 1.500, 2.000 milímetros o más son de zonas ecuatoriales o tropicales, qué sé yo. Bueno, en población que han visto el peso demográfico del mundo, ¿cuántos somos actualmente más o menos? Los que acaban de cursar población. El mundo, ¿cuántos somos? Más de 7 millones. ¿Cuánto? Más de 7 millones. Más de 7 millones. 7 No, millones. 7 7 millones. 7.000 millones. ¿No? Debemos estar cerca de los 7.400 millones. Sí, ya estábamos parando de ese umbral de los 7.000 millones. Perfecto. Y seguramente han visto los países más poblados. También. También. Entonces, tienen que saber más o menos, cuando hablamos de países más poblados, decir, bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Ustedes lo tienen que saber esos datos. No es que van a saber la población de los casi 200 países del mundo, ¿no? Pero sí de decir, bueno, los países más poblados y, bueno, los dos más poblados del mundo, China e India. Entonces dice, bueno, 1.450 millones China y la India 1.300 millones más o menos, casi ya. Entonces, tienen que saber esas magnitudes, esos datos referenciales. En geografía económica, también tienen que tener, para que ustedes puedan comparar y decir es mucho, poco, y no estar inventando. Entonces, en el caso acá que hablábamos de la disponibilidad de agua dulce, en el planeta creo que es del 0,5%. De los cuales el 80% está congelada en los glaciares, ¿no? En los icebergs, y por eso es un recurso escaso el agua dulce. Alimentos, el agua y el petróleo. Eso vinculado a las actividades económicas primarias. Las actividades secundarias, ¿cuáles son? Son las actividades que realizan un proceso de transformación, de las actividades, de los productos de las primarias. ¿Y quién es la que encargada de hacer la transformación? Las industrias. Entonces, las industrias, el sector industrial, el amplio sector industrial, es el que ocupa las actividades económicas secundarias. Y
unas actividades que son sumamente importantes en algún momento en la historia económica del mundo, han resultado actividades estratégicas para el desarrollo de los países. Entonces, nosotros cuando pensamos en términos, cuando ustedes cursen el otro año, cuando lleguen a tercero, espero que lleguen, van a ver América, por ejemplo. Entonces, después no se puede entender Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos es una potencia sin conocer, sin saber o explicar cómo ha sido el desarrollo industrial de Estados Unidos, que ha sido estratégico, fundamental, del desarrollo y diversificación de la industria? Así que es un sector estratégico muy importante, y sobre todo ciertos sectores de la industria. Y después están las actividades económicas terciarias. ¿Cuáles son las actividades económicas terciarias? Son variadas y tienen que ver con el comercio, transportes, comunicaciones y servicios. ¿Profe? Sí, diga. El tema de los transportes y las comunicaciones, ¿por qué no entran en la parte de servicios? ¿Cómo? Lo que serían comunicación y transporte, ¿por qué no entra en servicios? Transportes y comunicaciones, porque es un sector muy importante y por el peso en sí que tiene, la importancia para el desarrollo de los países y el porcentaje y digamos la intervención que tienen los transportes y los servicios para los países, lo hace, lo que pasa es que ya sé a lo que usted está apuntando, el tema del transporte, por ejemplo, público, que sería un servicio. Claro, o las telefonías celulares y todo eso. Bueno, pero por ejemplo, ¿a dónde ingresa transportes y comunicaciones cuando un país, en un país se hace la contabilidad nacional y se hace la separación de los sectores productivos? Dentro de los servicios, ahí aparece lo de transporte y comunicación. Nosotros en las actividades, digamos, en la clasificación general, aparecen comercio, transportes y comunicaciones y servicios. Bien. Dentro de los servicios es importante aclarar, digamos, en cuanto a quienes manejan los servicios. Y ahí hay dos tipos, ¿no es cierto? Si son servicios públicos o privados. Bueno, el sector terciario es el sector más importante en la economía de un país, para el crecimiento de la economía de un país. Es un sector, el tamaño, el porcentual que tengan este sector en la economía de un país les va a dar a ustedes la magnitud el tamaño de la economía. Por ejemplo, ¿cómo es en términos generales? Estoy hablando de un promedio, chicos, de un promedio. ¿Cómo es la distribución porcentual de estos sectores de acuerdo a los países? Bueno, las actividades primarias ocupan entre un 10 y un 12%. Las actividades en la industria, el sector industrial, ocupa un 20, un 22%. Y las actividades terciarias
representan aproximadamente el 70%. ¿Me disculpan un minutito? Hola. Hola. Bueno, perdón. Las actividades terciarias son fundamentales, estratégicas, y dentro de ellas, ¿cuáles? Dentro de ellas, ¿cuáles? El sector de servicios. Cuando hablamos de servicios, ¿a qué hacemos referencia? Servicios públicos y privados. Bueno, ¿cuáles son los servicios públicos, Estefanía? Servicio público, contaría la educación estatal. Bien. No interesa si sea público o privado. Vamos a cuál serían el servicio. Educación. Educación, ¿cómo sería? Comestibles. ¿Qué es eso comestible, no? No debe utilizar el comercio. Bueno, no, el comercio está en un sector aparte. Dentro de estas terciarias, el comercio ocupa una actividad, un porcentual importante dentro de este sector. Vamos a los servicios. ¿Cuáles son los servicios? Educación, salud. ¿Ah? Educación, salud, servicio de educación, salud, gas, luz, Agua, electricidad, luz eléctrica, bien. Telefonía, bien, agua ¿qué más? potable, también. ¿Cuál? Agua potable. De agua, sí. Agua bien. potable. Sí, perfecto, de agua. En este caso, por ejemplo, Cuéntame los servicios como financieros. Bien, han dado justo uno de los más importantes, servicios financieros y bancarios. bien. Todo lo que es de banco. Ajá, ¿quién más, Estefanía? El turismo también es importante. El turismo entra, muy bien, el turismo, servicios de seguridad. Bueno, todo lo que sea vinculado a recreación y de ocio. Bueno, es un sector que ha ido creciendo a lo largo del tiempo y que son fundamentales. Profesora, Sí, diga. disculpe, por ejemplo, los servicios que promueve el Estado, ya sea, por ejemplo, alguna institución, como ANSES, por ejemplo, ¿eso sería un servicio público? ¿Servicios? ¿Qué servicios serían eso? Claro, es del ANSES porque es del gobierno público. Administrativo. ¿Pero de qué? ¿Qué administra? ¿Qué administra? Trámites que provienen del Estado. No, ¡ay, qué gracioso! Un amparo. El ANSES del Estado. ¿Pero qué administra? ¿Qué servicio? No me sale la palabra. Todo lo que tiene que ver, servicios previsionales. Servicios financieros. No, el ANSES. Previsionales. Previsionales. Cuando yo digo previsionales, hago referencia. ¿Han sentido la palabra previsionales? ¿Qué será eso? Hay un silencio de radio. Todo lo que tiene que ver con pensiones, jubilaciones, todo lo que tiene que ver con, en principio, tendría que ser con todos los que han aportado durante toda su vida de trabajo, cuando han sido una mano de obra empleada, en la distribución de las retribuciones que se van a volver en jubilaciones y pensiones. Es tan importante ese sector. Fíjense que hay países, muchos países industriales poderosos, grandes, con un gran crecimiento económico,
pero que no tienen un servicio. La población que trabaja toda la vida y trabaja, digamos, como esclavos nubios, no tienen servicios previsionales. Por ejemplo, Corea. Corea del Sur, que es una gran potencia industrial, Corea que tiene multinacionales, las 2 líneas de celulares más importantes del mundo son de origen coreano. ¿Cuáles son? La LG y Samsung. Bueno, por decirles, o de televisiones, lo que sea. Es impresionante la economía coreana. Sin embargo, en esta parte de servicios previsionales, de asistencia y contención al trabajador en pensiones, jubilaciones, no tienen. Es una gran deuda social que tienen muchos países como Corea con la gente, con la clase trabajadora, por lo cual nosotros, en Argentina, en ese caso, estamos, digamos, bien, muy castigados ahora, porque ahora, digamos, el reparto, digamos, los que trabajamos, aportamos para nosotros y para muchos que, bueno, que nunca han trabajado y que reciben sus pensiones, jubilaciones, y que cada vez son más. Porque el Estado, ¿qué debería hacer? Generar trabajo, fuentes de trabajo, el sector estatal o el sector público, el privado. Pero bueno, en este país estamos, no vamos a poner ejemplo de nada en nuestro país, porque si no, nos vamos a poner a llorar todos acá. Pero bueno, el ANSES es servicios previsionales. Volvemos a los sectores, al sector terciario. El sector terciario, por ahí ha dicho, creo que Nico, 2 sectores, servicios muy importantes, estratégicos y que mueven el mundo. Miren, mueven el mundo. No es la educación, bueno, la educación es importante. Servicios financieros y los servicios bancarios. Todo lo que tiene que ver con préstamos, ¿no? Con el proceso de las deudas, del pago de patentes, de propiedad intelectual, entre ahí hay parte del comercio. Son los más importantes. Y los países más desarrollados, los países más ricos, si quieren llamarle, ahora le vamos a llamar así, los más ricos, los más desarrollados, tienen, digamos, en este sector, y pueden representar más del 70% del total, ¿no es cierto?, de su economía. El sector terciario representa más del 70%. En cambio, en los países más pobres, o si vamos, por ejemplo, haciendo un promedio, en los países africanos, o quizás en los países latinoamericanos, el sector terciario no llega al 60% o al 50%. A veces menos, en países africanos es menos del 40%, porque, digamos, vamos a casos extremos. A mí no me gusta ser extrema, pero hay casos extremos en donde, si hablamos de servicios esenciales, bueno, hay países en África donde solamente tiene luz eléctrica la ciudad capital y todo el resto del país no, por ejemplo, o no tiene uno de los servicios básicos que fíjese, es un elemento que sirve para medir el adelanto o el atraso de los países, y es este elemento, y no se lo tiene muy en cuenta, y es básico, que la capacidad de acceso de la población a agua potable, a fuentes de agua potable. Bueno, hay países enteros que no tienen acceso a agua potable, que tienen que ir a pozos, a vertientes, porque eso habla con grado de desarrollo, de inversión, de calidad de vida, de esperanza de vida, etc. O sea que son elementos que se van uniendo para ver el bienestar de la población. Si a eso lo sumamos los otros servicios de salud, educación, seguridad, ¿se entiende? Entonces, el sector terciario de las actividades económicas se han convertido en los sectores estratégicos y de desarrollo de los países. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, todo claro. Perfecto. Sí, profe. Bien. ¿Y cuál es, para terminar con esto, hay países, por ejemplo,
ejemplo de Canadá, a mí por ahí también me gusta ponerlo. Canadá es una economía desarrollada. El sector primario sí vinculada a las actividades agrícolas, ganaderas, es menos del 10%. Sin embargo, gran parte de las riquezas, de los ingresos, del PBI que ingresa, ¿no?, de Canadá, es a partir de este sector, porque Canadá es un país agrícola, ganadero, es un país forestal, es un país minero. Pero claro, ¿qué pasa? Le va sumando a esas actividades mucha inversión, lo que se llaman factores de producción, que es lo que voy a entrar ahora, inversión, capital, por lo cual las transforman en economías muy competitivas. Son economías agrícolas muy mecanizadas, ¿m?, y con una gran producción. Bueno, cuando nosotros vamos a analizar las actividades económicas, tenemos que tener en cuenta lo que se llaman los factores de producción. ¿Y qué son los factores de producción? Son aquellos, digamos, recursos, los insumos que el Estado o las empresas, utiliza para llevar a cabo las actividades, para poner en funcionamiento las actividades económicas. ¿Y cuáles son? Son 4 los factores de producción. Hay 2 que le llaman originarios porque han sido los primeros, que es tierra y trabajo. Capital también, profe. Los originarios son tierra y trabajo. Y después están otros 2 factores que son factores derivados de estos 2 primeros, que es capital y tecnología, que es el último. Entonces, tierra, trabajo, capital y tecnología. ¿Qué es lo que quiero enfatizar, chicos? Estos cuatro factores, tierra, trabajo y tecnología, lo tienen siempre en cuenta, ténganlo siempre presente a la hora de poder explicar o analizar alguna producción. ¿Qué es el factor tierra? Bueno, el factor tierra hace referencia a la riqueza del suelo, del subsuelo, a la disponibilidad, que tiene el Estado o una empresa de tierras dedicadas, que pueden ser para agricultura, ganadería, o de las riquezas del subsuelo. Y también, es decir, son recursos, ¿no? Son recursos naturales y que han tenido en algún momento histórico un gran valor económico, una gran importancia. En algún momento de la historia económica mundial, por ejemplo, el factor tierra ha sido fundamental, por ejemplo, para la producción de la Hevea brasilensis,
plantaciones de lo que es el caucho, el árbol del caucho. Eso es a principios del siglo XX, ¿no? Donde los ingleses tenían el monopolio ahí en Brasil y el control de las plantaciones de bea, perdón, no los ingleses, los brasileños tenían el control de las plantaciones de bea del caucho y les vendían al mundo. Eso era para la industria, destinaban el caucho para la industria de neumáticos, ¿no? Bueno, eso se terminó cuando se descubre el caucho sintético, por ejemplo. Después el factor que puede ser una economía se puede desarrollar sin tener el factor tierra. Por ejemplo, Japón es una gran potencia económica e industrial, pero y es carente del factor tierra, es muy pobre, porque Japón es un archipiélago, básicamente, ¿no? Un archipiélago con características volcánicos, sísmicos, o sea que no tiene grandes tierras, recursos tierra para cultivar, no. En el subsuelo no tiene muy pocas riquezas mineras, pero el no tener este factor no le ha significado, no ha sido un obstáculo para Japón desarrollarse como país. A eso apunto, ¿se entiende? Hay muchos países que tienen una gran riqueza en el factor tierra, muchos países africanos. Sin embargo, bueno, eso viene por una pesada historia colonial, explotado por los europeos, nunca se pudieron desarrollar a pesar de la riqueza inmensa, sobre todo del subsuelo. Petróleo, y oro, diamante, uranio, etc. Bueno, vamos al segundo factor, tierra, mano de obra o trabajo. Ese sí es un factor fundamental y clave. Y hace referencia, ¿a qué hace referencia? Al volumen de la fuerza del trabajo, a la cantidad de mano de obra que un país puede disponer. Pero no solamente se apunta al volumen, al disponer de mano de obra, sino en el actual contexto, ¿no? Que hablamos de globalización, estamos hablando en el tipo de mano de obra, es decir, en la calidad de esa mano de obra. Y si bien, digamos, el mundo en general va o se encamina hacia en una economía, hacia producciones que... Un mensajito. Se corta el audio, me dice Agustina. ¿Dónde está Agustina? No, prefiero el principio de la clase. Porque ya me iba a largar yo si se cortaba, porque yo hablaba y digo, no me han escuchado. Bueno. Ahora, ¿qué tipo de mano de obra? Una mano de obra calificada, es decir, una mano de obra instruida, una mano de obra preparada, con muchos años de estudio, capacitada. Y, es decir, apuntan a la formación de esa mano de obra. Y yo les decía que si bien el mundo se encaminaba hacia economías en donde cada vez se requiere menos mano de obra porque la máquina ha ido reemplazando, ¿no es cierto?, paulatinamente a procesos que hacía el hombre, aparte del trabajo que hacía el hombre. Bueno, todavía por supuesto que el hombre es irreemplazable, ¿no? Y se apunta a la calidad de la mano de obra. Pero esa mano de obra abundante ha sido un elemento muy importante, estratégico, le diría, fundamental,
para el desarrollo de ciertas economías. Por ejemplo, si hablamos en primeros décadas del 70, Corea del Sur, Taiwán, lo que era Hong Kong, Singapur, son países que tuvieron un crecimiento industrial sostenido muy importante que los ha llevado a ser países chicos. Corea del Sur hace 40 o 50 años figuraba en la cola de los países del mundo. Ahora Corea del Sur está entre creo que es la 7ª o 8ª potencia industrial del mundo. Bueno, porque tenía un factor muy importante, la mano de obra, que era abundante y otra cualidad, barata. Entonces, mano de obra abundante, barata, y otra cualidad que la hacía mucho más, se ve el adjetivo, preciada, que es mano de obra no conflictiva. ¿Qué quiero decir? Esa que era una mano de obra que no estaba sindicalizada. Entonces eso ha permitido que al no estar sindicalizada, yo decirle no conflictiva, ¿qué les quiero decir con eso? Que era una mano de obra que no era problemática. ¿Para quién? Para los empleadores, profesor. Para los empleadores. ¿Por qué? Entonces los empleadores, ¿qué podían hacer o qué hacen los empleadores? Teniendo una mano de obra barata que no es problemática. Una sobreexplotación, profesor. Claro, exacto, hay una explotación de la mano de obra, porque hacen el trabajo y si no les gusta lo que hacen, lo que se les paga, hay 10 o 100 esperando en lugar de ese obrero, ¿se entiende? Bueno, esas economías industriales, gran parte de ese crecimiento fue por eso, porque contaban con una gran mano de obra, abundante, barata y que no era conflictiva. Ahora, y después, no, por supuesto China, después. Ahora recién hasta en China hay conflictos, ¿no? Y atentan, digamos, protestan contra esa explotación de esa mano de obra. Obviamente que eso se ve en la diferencia del salario que tiene el obrero asiático del obrero europeo para la misma tarea. Hay un gráfico, bueno, no sé si estará en algún PowerPoint, que yo siempre lo pongo, cuando éramos normales, yo daba clases normales, mostraba lo que era el salario de un obrero chino, coreano, de un tailandés, a lo que es un obrero alemán, haciendo el mismo trabajo. Mientras algunos centavos de dólares, ¿no es cierto?, los otros, la disparidad, el tamaño, la diferencia en el salario era abismal. Bueno, se apunta, por supuesto, al factor trabajo a ser una mano de obra calificada. Siempre se pondera una mano de obra preparada. Y muchos de estos países, nuevos países industriales, han ido formando e instruyendo a esa mano de obra. Bueno, el tercer factor es un factor estratégico también. Sin ese factor no hay desarrollo de ninguna actividad, que es el capital. Es decir, las inversiones que se hacen. Ese capital que puede ser el capital físico líquido, el monetario, puede ser el capital físico traducido en ¿qué? En bienes de producción, es decir, el capital que se va a invertir para construir carreteras, caminos, puertos, parques industriales. Es un factor estratégico y ha sido un factor estratégico esta disponibilidad de capital
para muchos países que no tenían tierra, el factor tierra, el caso de Japón. ¿Por qué Japón logra ser una gran potencia industrial? Porque, bueno, no tenía el factor tierra, pero sí tenía un factor mano de obra importante, preparada, y tenía el factor capital. Y por último, el último que se ha sumado en los últimos tiempos, que es la tecnología. Y el factor tecnología hace referencia a ese conjunto, a esa suma de conocimientos, de conocimientos, de innovaciones tecnológicas, que se le va agregando al proceso productivo, se le va incorporando. Entonces, de esa manera puede aumentar, ¿no es cierto?, la eficiencia, la rentabilidad, hacerlo más competitivo al producto. Y este factor, chicos, el factor tecnología, es un factor que está haciendo la diferencia entre las diferentes producciones, porque eso ya está comprobado en este mundo ahora tan competitivo, tan demandante, en donde las innovaciones tecnológicas crecen día a día. Aquellos productos que no van innovando, no van mejorando con aportes tecnológicos, ¿qué hacen? Pierden en la competencia. Pierden en la competencia. Y nosotros que estamos inmersos en una sociedad de consumo y demandamos cada vez más, entonces estamos requiriendo, ¿no es cierto?, el aporte siempre de esa tecnología, aumentando la tecnología. Piensen cuando han salido los primeros celulares a los celulares que hay ahora. Por ejemplo. Entonces, el factor tecnología está íntimamente vinculado ¿con qué? Con el factor capital, porque sí, chicos, eso está comprobado. Sin capital no hay, digamos, desarrollo de tecnología, de invención y desarrollo del I, que se llama el I más D. Cuando ustedes vean en la lectura el I de investigación más D de desarrollo, hace referencia a eso. En todo este factor de investigación de las nuevas tecnologías, cómo han impactado para el desarrollo. Pero no pensemos solamente en la parte tecnológica, sino la tecnología empleada en la agricultura, en la ganadería, en todos los sectores. En la agricultura, ¿qué? Con las semillas transgénicas, con las primicias, con las maquinarias. Bueno, todo lo que tiene que ver con las innovaciones, lo que hace sea más rentable, de aumentar la producción, de ser más eficiente. Bueno, vamos a dejar acá y me gustaría, bueno, si hay alguna pregunta, si se ha entendido y si no, bueno, hacen la pregunta, se puede después a través de un mail o en el Classroom, si hay alguna cosa que no se entendió, la podemos aclarar o retomar en la próxima clase. ¿Pregunta? No, perfecto. Sí, sería como para que quede bien ordenado, serían las actividades que son las primarias, las secundarias, las terciarias y cuaternarias, serían así, ¿verdad?
No, no he hablado de actividades cuaternarias. Ajá. Nunca dije cuaternarias. Hay algunas clasificaciones, digamos, hay algunos textos que hablan de actividades cuaternarias, pero yo no hablo de actividades cuaternarias. Perdón, era el cuarto. O cuartarias, como quieran, pero yo ni hablé de eso. Usted es una adelantada, Estefanía, pero está muy bien. No, puse cuarto en lo ¿Cómo? era primaria, secundaria y terciaria, Y terciarias, sí. ¿verdad? Sí. Y de ahí tenemos son las actividades educativas